Buenos días, cifreros, de nuevo por acá, un nuevo episodio y el día de hoy muy emocionados porque tenemos a Ale Vargas con nosotros. El día de hoy estamos Luis Salazar, Sofía Baroa y vamos a estar platicando de gobierno corporativo, de profesionalizarte como empresario y pues para eso tenemos a una súper invitada con mucho conocimiento sobre este tema y es Ale Vargas, que estudió Ingeniería Industrial, ha participado en programas de liderazgo en la Universidad de Georgetown y también ha participado en varios consejos como Fundación Marisa, coordinadora de proyectos de Pastelería Marisa y Dolce Natura, primera mujer presidenta de Coparmex de Jalisco y actualmente asesora a empresas a profesionalizarse y crear gobierno corporativo. Así que muy emocionados de tener toda esta trayectoria aquí con nosotros y el día de hoy pues vamos a tratar de exprimir un poquito lo que sabe Ale. Así que pues se nos hizo, Ale, aquí estamos y muchas gracias por darnos este espacio, por darnos tu tiempo y teníamos muchas ganas hasta personalmente de tener una reunioncita con alguien que sabe pues estos pasos o posibles caminos para profesionalizarte, para emprender con mejores bases, para poder llegar a tener un gobierno corporativo o al menos para tener una dirección de saber a dónde vas. Entonces, pues muy contentos de tenerte aquí, Ale, y con muchas ganas de escuchar tips y consejos para emprendedores. No, muchísimas gracias a los dos por la invitación. Yo feliz de poder platicar de estos temas que me gustan mucho y es lo que hago en mi día a día. Entonces, muchas gracias. Buenísimo. Y bueno, pues estamos en Tapatilandia. Ale también aquí es de Guadalajara y la verdad es que siempre en todas las conversaciones que terminamos hablando de las empresas de Guadalajara, terminamos diciendo es que Guadalajara es un rancho y Guadalajara son puras empresas familiares y tenemos muchos retos como estado de poder tener como este legado empresarial para venderlo, para salir a bolsa, entonces creo que hay demasiado rezago social y de ideologías aquí en Jalisco para trascender como empresario, por más que hay empresarios bien chingones, tenemos cierta pues como conocimiento de cómo llevarlo. Entonces queríamos empezar a ver si platicábamos de cuál es la trayectoria normal de una empresa y cuáles son los retos posibles y si hay manera de saber algunos tips de cómo enfrentarlos. Claro, y bueno, lo que comentas, sí, el contexto en Jalisco es muy interesante porque al final sí, la industria es muy familiar, lo cual no es bueno ni es malo, tiene pros y contras como cualquier situación en la vida, pero sí es un contexto muy interesante y muy diferente al que podemos encontrarnos como en Ciudad de México, en Monterrey, pero también en Jalisco le llaman que es como el Silicon Valley de México, ¿no? Entonces también hay un tema de emprendimiento que tiene mucho auge, entonces está muy interesante lo que está pasando en Jalisco. Y este ciclo de vida de las empresas del que comentas, digo, obviamente es muy distinto según la industria en la que estás, según incluso la región, el país, etcétera. Pero les voy platicando como en mi experiencia, lo que he visto, cuáles son como a grandes rasgos estos ciclos de la empresa y cuáles son como los retos que nos enfrentamos en cada uno de ellos. Por favor, me van preguntando todo lo que quieran. Y pues también recomendaciones, ¿no? Y qué podemos ir haciendo en cada una de estas etapas. La primera, obviamente, pues cuando emprendes, ¿no? Entonces, emprender, que ahí pues prácticamente tu reto estás en una prueba piloto, tienes que empezar a probar un modelo, ¿no? Un producto, no tienes un producto que ya está aceptado por el mercado, apenas lo tienen que empezar a conocer, entonces pues ahí los retos tienen muchísimo que ver con pues, cuál es tu mercado meta, ¿no? A quién le va a interesar ese producto, poderlo ir modificando o el servicio, lo que estés vendiendo, pero ahí los retos tienen muchísimo que ver con ir modificando, ir ajustando para que puedas entonces encontrar ese producto o ese servicio que ya tiene un mercado definido y que empieza a generar una demanda, ¿no? Es interesante porque aquí en Jalisco encontramos muchos emprendimientos, ¿no? Entonces, aunque sí es una industria muy familiar, también se fomenta mucho el emprendimiento y por eso vemos muchos locales, productos, servicios que empiezan a salir. Algunos pues no continúan y algunos empiezan a seguir a fases posteriores, ¿no? Que podríamos hablar, o yo aquí lo quería plasmar como
una etapa en consolidación que puede ser muy ambigua o pueden caber muchos tipos de emprendimientos o empresas en una etapa de consolidación, pero prácticamente podríamos decir que ya tengo ese producto, ese servicio que está aprobado. Entonces ya lo calé, ya sé cómo le gusta a la gente, ya me lo están pidiendo, ya hay una demanda, entonces ya entras en esta segunda etapa, donde los retos tienen que ver más con validar que tienes un muy buen costeo, con empezar a crecer tu market share, que en un principio pues obviamente va a ser muy pequeño, pero ahí tienes que empezar a pensar en cómo puedo empezar a tener cada vez más mercado. El equipo de trabajo, aquí empieza seguramente ya a tener un par de personas que empiezan a trabajar contigo, y sabemos ahorita, en los últimos meses, las noticias, el tema de rotación de personal y cubrir vacantes es un reto a nivel nacional. Entonces ahorita este tema de encontrar un equipo de trabajo y que permanezca y que pueda hacer el trabajo contigo es uno de los retos que empiezas a tener, y obviamente empiezas a querer optimizar ciertos procesos y recursos, ¿no? Entonces es una etapa donde dices, ok, ya demandan mi producto, pero ahora cómo lo puedo empezar a hacer de manera más eficiente para reducir costos, para incrementar utilidades, y empiezas como a ir moldeando y a ir definiendo ese modelo de negocio, ¿no? Esta es una como segunda etapa, como podríamos decir. En realidad, yo trabajo más con personas de esta etapa en adelante. Entonces, si nos están escuchando emprendedores y les gustaría asesoría de algún tipo, les puedo recomendar con personas que trabajan más con emprendedores, pero yo personalmente empiezo a trabajar normalmente con empresas que ya están empezando a consolidar sus modelos de negocio. Después ya podríamos hablar de una empresa que ya está consolidada, ¿no? Que ya tiene retos muy distintos, ¿no? Tiene retos como a dónde me voy a expandir, cómo voy a crecer en territorio, cómo voy a crecer en mercado. Aquí empieza a haber ya como retos de profesionalización muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez necesito ya alguna herramienta tecnológica que me ayude, necesito tal vez ya empezar a tener un ERP, un CRM. Ahorita ya hay muchísimas opciones en la nube que las puedes tener desde antes, pero normalmente aquí ya sin un tipo de herramienta tecnológica es muy difícil que puedas seguir creciendo. Y aquí tiene que ver con mantener tus márgenes de crecimiento. Normalmente en una etapa anterior empiezas a ver crecimientos muy importantes año con año. Acá ya no son esos mismos crecimientos año con año, entonces ya el tema es mantenerlos y mantener un crecimiento que ya no se va a ver de manera exponencial como al principio, pero es irlo manteniendo. Y aquí también uno de los grandes temas ahorita es el equipo de trabajo, ¿no? Está viendo también un tema bien interesante generacional. Entonces me toca mucho platicar con baby boomers, incluso una generación arriba de ellos que es baby boomers y luego sigue la X, ¿no? La X, ¿no? Creo que sí. Está bien interesante como la perspectiva de negocio, de vida, de vinculación, vida personal, laboral de esas generaciones con lo que quieren los millennials y lo que quieren los centennials, ¿no? Entonces ahorita un tema bien importante es de la retención del talento, ¿no? Entonces, ¿cómo traigo talento a mi empresa? Pero ¿cómo lo retengo? Y ¿cómo hago este plan de desarrollo dentro de la empresa, ¿no? Ahorita es uno de los grandes retos que al final es muy importante para poder profesionalizar, ¿no? Ahí que tocas ese tema, así como pequeño paréntesis, estaba viendo la otra vez que entre los baby boomers y la generación X retienen creo que el 75% de los ingresos a nivel nacional. Por eso no sé incluso si viste esta tendencia en redes sociales de TikTok de que salen qué querían ser de grandes y en qué están trabajando ahorita. No lo vi. ¿Y qué decías? Es una realidad durísima porque sale, quiero ser ingeniero, y salen con su diploma y están trabajando de meseros, ¿no? Con licenciaturas. Y es porque los ingresos de todas estas nuevas generaciones son bajísimos, incluso con estas licenciaturas, y creo que también eso pues desemboca en esta rotación tan alta de personal, ¿no? Totalmente. El otro día estaba incluso en un foro en Coparmex donde nos sentamos solamente a analizar lo que está pasando en tema de cubrir vacantes, de mantener al personal, etcétera, a nivel nacional. Y sí hay una discrepancia muy importante entre lo que estos empresas, o sea, al final estas personas que nacen, estos baby boomers, por así decirlo,
pues al final si tú estudiabas una carrera prácticamente tenías asegurado un futuro. La realidad es que ahorita no es así. No, nada. Para nada. Entonces ahorita hasta se está cuestionando si los modelos educativos que tenemos son los más actualizados o si deberían de migrar, ¿no? Que ahorita la conversación está abierta, pues, ¿no? Puede haber muchas recomendaciones al respecto, pero en este foro, por ejemplo, era para explorar juntos qué se puede hacer, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos que encontrar un punto de encuentro. Claro, entonces, y a mí me pasa, bueno, aquí en Guadalajara hay prepas muy técnicas que finalmente cumplen con el programa de la SEP, pero adicional a eso te dan habilidades, ¿no? Tengo varios compañeros de la universidad que estudian en esa escuela y adicional, todo prepa tenían que ser buenísimos desarrollando o haciendo código o siendo, no sé, algún oficio, ¿no? De que, soy maderista. Y te lo juro que si pudiéramos hacer como un escaneo de esas personas, de lo que están haciendo ahorita, probablemente estudiaron, tengo un caso de un ingeniero biomédico que terminó haciendo código, que fue lo que hizo en prepa y no lo que hizo en la universidad, pero esos skills que te van preparando diferentes al programa educativo de la SEP, creo que sí hay una diferencia a la hora laboral de estar buscando chamba. Totalmente, y ahorita hay un concepto que me gusta mucho y recomiendo siempre a todos los empresarios y empresarias que lo retomen, que es el tema de salario emocional, que antes no se escuchaba tanto. ¿Qué es eso? Salario emocional, les recomiendo que busquen a Mónica Flores, ella es la directora latinoamericana de Manpower Latinoamérica. Búsquenla en Spotify o donde escuchen sus podcasts y escuchen entrevistas de ella. Ella es de las personas que yo le he escuchado mucho hablar de este tema. Y está muy interesante porque lo que habla es que las nuevas generaciones no solo queremos un salario económico, sino para nosotros es muy importante un salario emocional, cosa que era muy diferente hace 20, 30 años. O sea, ¿se refiere como a la calidad de vida que te puede dar una empresa? Lo que pasa es que el salario emocional, el reto del salario emocional es que para cada persona es muy distinto. El salario emocional es qué te mueve a ti o qué quieres tú aparte de un sueldo para poder trabajar en una empresa. Entonces el salario emocional es tal vez yo quiero un horario flexible, tal vez yo quiero poder hacer home office, tal vez yo quiero poder tener 2 trabajos, ¿no? Y dedicarle un tiempo a y dedicarle otro tiempo a otro. Tal vez yo quiero tener un día libre para hacer lo que sea, ¿no? Entonces, el salario emocional está cobrando una relevancia muy importante en las nuevas generaciones. Es complejo porque para cada persona el salario emocional es distinto, no es como tener un tabulador de sueldo, ¿no? Nada más que te dice que según el rango de responsabilidad que tienes puedes querer estar en un salario, ¿no? El salario emocional, ese es el reto, que lo que implica es que para cada persona es muy distinto el salario emocional y también ya meterlo un tema de empresa es muy complejo administrarlo porque puede tener costos ocultos, porque no es tan fácil llevar un registro, por un montón de cosas, ¿no? Pero es bien interesante entender que para las nuevas generaciones no nada más es un sueldo económico lo que los mueve, ¿no? Si hay un salario emocional muy importante que incluso ahí no me acuerdo cómo le decía Mónica, pero o sea, como que tabulan y es bien interesante ver que el dinero no está ya en la primera escala. Entonces, ese es un tema bien importante que las empresas en estos retos que yo estoy trabajando con muchos de mis clientes, pues es eso, ¿no? O sea, quiero retener personal, pero ese personal ¿qué quiere, a qué aspira, con qué sueña, qué le puede dar la empresa para que pueda seguir ahí? Claro, y creo que muchas empresas lo han tratado de solucionar como te doy acciones, ¿no? O sea, están estas empresas grandes como Amazon o Google que te van dando participación accionaria dependiendo el tiempo o los retos o el espacio. Pero igual, yo tengo personas cercanas que les da igual o sea, hay gente que preferiría que le dieran el dinero en cash o hay gente que preferiría tener un espacio con una sala de ping pong, ¿no? Entonces creo que ese reto es importante. Totalmente, y yo algo que recomiendo siempre aquí es pregúntale a tu gente. O sea, porque de verdad me pasa que las empresarias y los empresarios se rompen la cabeza creando estrategias increíbles de qué les pueden dar a las personas, etcétera, pero nunca le preguntaron a la gente ¿a ti qué te late? ¿A ti qué te late? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría? ¿No? O sea, ¿cómo este espacio podría ser un espacio en el que te visualices a 5 o 10 años? Y a veces solamente crear estos espacios o acercarte a las personas a preguntarle te da la respuesta, porque muchas veces incluso me ha pasado que las estrategias que se planteaba como la dirección tienen un costo más alto que las estrategias que quieren las personas.
Entonces siempre aquí mi recomendación es habla con tu gente, pregúntale a tu gente qué te mueve, con qué sueñas, a qué aspiras, y te van a ir dando las respuestas de cómo ir creando estos salarios emocionales dentro de los espacios laborales. Y les recomiendo de verdad que escuchen a Mónica Flores, habla muy interesante de este tema. Buenísimo. Sí, y bueno, eso es lo que normalmente con las empresas consolidadas ahorita está siendo un reto muy, muy importante, ¿no? Lo que les digo como el tema del talento. Y en una última etapa podríamos hablar ya de empresas que están pensando incluso en una sucesión, ¿no? Que aquí es todo un tema, porque como sabemos, nada más por estadística, pues una empresa no va a llegar a una segunda generación y menos a una tercera, ¿no? Me parece. ¿Sí? ¿Cuál es la estadística? Creo que les debo el porcentaje, pero nos dice así como, creo que el 80% de las empresas mueren antes de pasar a una segunda generación, y para pasar a una tercera, pues imposible. Creo que aquí en México tenemos a Urrea, que está en 4ª generación. Farmacias Guadalajara, mentiría, pero también ya pasó de generación. Pero uno de los retos más importantes es ese, que por estadística una empresa va a morir antes de pasar a una segunda generación. Oye, y en tema, o sea, yéndonos antes, porque estos porcentajes son de empresas que ya triunfaron claramente. Dentro del porcentaje de la primera etapa que nos decías de, bueno, ya validé mi producto, o incluso de la segunda y la tercera, creo que es de ya validé mi producto, lo saqué del mercado, estoy creando una demanda, sí jala, y de esa etapa de la segunda pasar a la tercera, ¿cuántas lo logran? ¿Y cuál es la mayor dificultad que tú ves? Mira, decirles un porcentaje es muy difícil, porque les digo que en cada industria varía muchísimo. El tema sobre todo es, creo que los retos principales están en cómo sigues consolidando a la empresa y cómo puedes ir creando, ajustando y midiendo tu estrategia comercial. Y creo que es una de las cosas que yo más recomiendo cuando hablamos de profesionalizar, que les decía off-air, que incluso el término profesionalizar, muchos autores lo cuestionan y lo ponen de forma distinta, pero al final es cómo vas mejorando y estructurando la empresa para crecer. Pero en este tema de profesionalizar es cómo creo los espacios para cuestionar mis estrategias, mi estrategia de la empresa, incluyendo estrategia financiera, comercial, operativa, etcétera. Cómo me aseguro de crear los espacios para cuestionarla, para ajustarla, para medirla y para poder irla adaptando, ¿no? Creo que ese es uno de los retos principales. ¿Qué pasa con todos los empresarios y empresarias? Nos come el día a día. Siempre te va a comer el día a día. Entonces, ¿qué hacemos? Que dejamos de lado los espacios estratégicos para cuestionar nuestros modelos de negocio. Ahí es donde yo agrego más valor a las empresas, porque les digo, a la persona que más confianza le tenemos es a nosotros mismos, entonces siempre nos dejamos plantados. Pero cuando llega un tercero que tiene una junta contigo, que ya le pagaste, que tiene todo organizado, pues no lo dejas plantado, ¿no? Entonces, yo lo que hago en las empresas es asegurar que suceden esos espacios estratégicos donde estás cuestionando tu modelo de negocio, tu estrategia comercial, la estás midiendo, empiezas a generar la data para analizarla. Para mí eso es uno de los principales retos, ¿no? Que las empresarias, los empresarios salgan un poco de la operación y que puedan darse el tiempo de pensar estratégicamente en cómo ir mejorando lo que ya tienen. Y hacerse de gente que también los ayude a retar el modelo, que los cuestione a ellos, que los ayude a ir creciendo, mejorando y detectando áreas de oportunidad. Entonces, para mí ese es ahorita un gran tema. La mayoría de mis clientes es lo que ahorita están pensando, ¿no? A ver, ¿cómo nos detenemos a analizar lo que estamos haciendo? Y coincido muchísimo, o sea, como que el día a día dices, tengo que sacar todos estos pendientes, pero es salir adelante, ¿no? Salir adelante, pero nunca detenerte, tener el espacio, respirar, cuestionarte, irte a otro lado, escuchar otras opiniones. Y aquí lo que más rescato, y es parte de lo que nosotros también hacemos por otro lado, es invitar a la gente a generar data. No importa en qué etapa de tu negocio estás, si no generas esta información, finalmente, como se dice, lo que no se mide no se mejora. Entonces, si no tienes este espacio, este tiempo de verdad tener tus números, y aunque no tengas al financiero estrella creándote los mejores ratios financieros, finalmente tener la data en esos momentos y en esos espacios que quieras
replantear o analizar cómo te va, ¿no? Porque muchas veces salió para la nómina, me quedó un poquito, voy bien, ¿no? O sea, ese es como el indicador financiero muchas veces de las empresas, pues pagué todo y me quedó una lanita extra. Entonces, aquí es importante ir generando esta información y también yo creo que hay que tener siempre esta apertura de escucha, ¿no? Yo creo que muchas veces, y me ha pasado personalmente, que alguien te da un consejo y lo rechazas o lo tomas de una mala manera. Yo creo que súper importante, y lo platicábamos ahorita antes de iniciar el podcast, de siempre poder tener a quien platicarle tus retos, tus problemas, tus crecimientos y tener esa confianza y esa apertura de escuchar cosas que a veces pues no quieres escuchar. Y eso que dices de la data es una de las recomendaciones que yo hago en la fase que estés en tu empresa. El tema de la data de verdad se vuelve un game changer. Uh-huh. Sí. O sea, muchísimas de las conferencias internacionales y los temas que hablan es, si hoy no tienes data, no vas a hacer nada. Y entonces yo les digo, de verdad, desde que estás porque aparte hablar a veces de data, ¿no? La gente lo ve como muy lejano o hasta se ríen, pero le digo, a ver, la data empieza en un Excel, la data empieza en tu libreta si tú quieres, ¿no? Si estás emprendiendo, que en tu libreta empieces a llevar todo el histórico de todo lo que está pasando con tu empresa, ¿no? Uh-huh. Quién te compra, cuándo te compra, cada cuánto te compra, en cuánto lo estás vendiendo, pero que empieces a llevar ese registro desde que empiezas es vital para que entonces después con esa data se puedan empezar a tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tema en la data no es algo lejano, no es algo que nada más hacen las empresas que tienen analistas de datos contratados, sino que es algo que cualquier persona desde que empieza su negocio puede empezarlo a hacer. Entonces, esa es una recomendación que yo siempre hago. Entonces, empieza a consolidar tu data, empieza a consolidar todo lo que está pasando, porque eso es lo que te va a ayudar a tomar decisiones informadas eventualmente. Entonces, esa es una recomendación que de verdad... claro, y porque somos buenísimos para decir, no, a ver, tengo aquí mi calculadora mental. No, pues más o menos vendo esto, más o menos este es mi margen. Y me pasa muchas veces cuando vamos también a analizar empresas que están buscando o vender una participación a un socio nuevo, o alguien se quiere salir y en cuánto van a valer las acciones, ¿no? Yo creo que ahorita estamos en una etapa que se ve pues muy seguido estas compras y adquisiciones o de jugadores mayores por pequeños, y también como pues ya millennials estamos siendo muy cambiantes, muy evolutivos, muchas veces no nos quedamos en la misma empresa y queremos estar brincando. Entonces sucede muy seguido que alguna parte de la empresa quiere vender, que no se pusieron de acuerdo, o un jugador más grande te quiere comprar. Entonces la data es vital, y no solo tenerla en la cabeza, como tú dices, en una libreta, como sea, pero poderla generar, y luego ya vendrá, pues, ¿qué analizo, no? Porque también nos pasa con personas que, oye, pues tengo todo mi Excel, aquí tengo todo lo que he vendido, todo lo que me ha entrado, todo lo que he gastado, pero no sé qué hacer con esa data. Tú, o sea, obviamente lo que siempre quieres es más ingresos o más venta, pero también todo lo que está dentro y todo lo que está muchas veces en gris o que no podemos verlo de alguna manera tan reflejado es súper importante, ¿no? ¿Cuánto se me van mis empleados? ¿Por qué no los estoy reteniendo? Pues porque probablemente ese porcentaje es muy bajo. ¿Cuánto le estoy impactando a la mercadotecnia? O sea, toda esa data, luego empezarla a configurar, finalmente yo creo que es lo que te lleva a una mesa, ya sea con consejeros, si ya estás en una etapa de consolidación, o con tu coach, ¿no? Tal cual, yo siempre les digo, es que si no generas esa información, no hay nada que podamos hacer después. O sea, no importa que ahorita no la sepas leer, no importa ahorita que no la sepas filtrar, que no importa, pero empieza a generarla, porque después ya hay personas expertas que te pueden ayudar a ver cómo leerla, a ver dónde consolidarla, qué espacios se tienen que generar para criticarla, para encontrar áreas de oportunidad. Pero si no empiezas tú primero a levantarla, entonces es muy difícil, o el valor que te puedan agregar externos a tu negocio se va a limitar por la data que se tiene o no se tiene, ¿no? Entonces ese es un tema súper importante, y a cualquier nivel de empresa, ¿no? Poder generarla primero y ya poder después leerla y encontrar áreas de oportunidad. Ahorita que dijiste eso de cualquier nivel de empresa, les platico una experiencia personal. Un restaurante que quería vender, pero en su POS, en su point of sale del restaurante, pues como que no les da, o sea, es nada más para el tema de venta, inventario, ingresos y ya, ¿no? Y cuando lo quiso vender,
llegaron, se le acercaron y dijeron, oye, te compro, a ver tus números. Dijo, pues, vendo esto. Qué fregón que vendas eso, pero quiero ver tus números, ¿no? Entonces estuve trabajando con él como 8 meses, haciéndole todos los números bien desmenuzados, y entonces ya pudo vender. Y quería poner este ejemplo porque no tienes que ser el empresón con las máquinas, con los cientos de empleados. No, este era un pequeño restaurante y nada más no tenía sus números, y a la hora que llegaron a querer comprarlo, pues no lo podía vender, ¿no? Totalmente, por eso les digo, empieza de verdad en un Excel o en una libreta, ¿no? No tenemos que hablar de un tema de data a través de un software o de algo súper Oye, Ale, y aquí, complejo. digo, estamos platicando de que esta data luego se la pasas a alguien, ¿no? ¿Qué acercamiento, tanto como emprendedor, que igual y cuando vas emprendiendo necesitas pagar el contador, y que legal, y que el acta constitutiva, y que tantas cosas de arranque, que luego dices, no, pues voy a, así, gasto mínimo, y perdemos esta parte de tener algún mentor, algún coach? ¿Cómo podemos, o cuál es como tu recomendación de generar estos espacios a pesar de no ser una institución grande, a pesar de no tener como el presupuesto suficiente o el que creemos que va a ser suficiente para así finalmente poder contar con asesoría? La verdad es que ahorita hay muchísimas, es una buena pregunta porque hay muchísimas opciones que pueden ser muy accesibles para cualquier nivel en el que esté tu empresa, emprendimiento, ¿no? Y justo el tema de acceder a personas que tienen más trayectoria que nosotros, que nos llevan bastantes años o que ya han fracasado y que ya han salido de esas y que tienen un camino recorrido. Como dicen, de que el diablo no sabe lo que sabe por diablo, sino por viejo. Totalmente. Ahorita estoy leyendo un libro, no sé si ya lo han leído, está buenísimo, el de The Philosophy of Money. Ya, sí. Y hay un capítulo muy interesante que ahorita dice eso, dice, la cultura del fracaso es súper importante en los negocios y en la vida en general. Entonces dicen que Estados Unidos va como mucho más adelantado que México en ese sentido, y eso es lo que hace también que tenga una industria mucho más madura, mucho más pujante, mucho más competitiva, porque aquí el fracaso lo tenemos súper estigmatizado, ¿no? Entonces, al final, pues sí, la gente que ya pasó por eso, que ya fracasó, que ya sale adelante, te puede dar muchísimos consejos de cómo hacerlo. Y algo que yo siempre recomiendo precisamente es, desde que estás empezando, puedes hacerte de una mentora o de un mentor. En Estados Unidos o en Europa hay muchísimos programas ya súper estandarizados de mentorship, que tú cuando estás empezando tu negocio puedes acceder a este tipo de programas, no tienen costo alguno, y son programas en los que una persona que ya ha pasado por esto te puede ir acompañando, ¿no? Que puede ser no a través de un programa, sino que con personas que tú ya conoces, decir, oye, yo así le hago, ¿no? Les digo, a ver, haz una lista de qué personas admiras y te podrían ayudar en tu negocio. Entonces con eso es, ok, hay que acercarnos con estas personas y hay que pedirles que te puedan asesorar. Siempre recomiendo que sean en periodos de 1 a 2 años. Esa es una muy buena práctica, de que tú le pidas a alguien que sea tu mentor, mentora por un periodo de tiempo, y que incluso le puedas hacer un plan de trabajo de quiero que seas mi mentora o mi mentor por esto, porque tienes estas habilidades, porque mi negocio está teniendo estos retos ahorita, y que nos empecemos a reunir para que me des ideas de cómo lo puedo ir solucionando, ¿no? ¿Tiene que ser como de la misma industria? O sea, si yo digo, yo soy un restaurante, tengo que buscar un mentor restaurantero. Mira, no hay reglas como tal escritas. Yo lo que recomiendo es que primero pienses de que, a ver, ¿cuáles son los 2, 3 retos que me gustaría solucionar este año? ¿Qué es lo más importante para mi negocio? Y dependiendo de eso, entonces que ya puedas decir. Por ejemplo, en los consejos, si nos vamos a un tema de consejo, sí se recomienda que el consejo tenga distintas como profesiones. Entonces, si estás en la industria restaurantera, pues sí que haya un restaurantero, pero que también haya un financiero y que también pueda haber una persona de comercial. Entonces, que busques franquicias, aunque no haya sido franquicias de restaurante. Que puedas buscar como un grupo que sea muy multidisciplinario. En tema de mentoría es complejo, porque no recomiendo que tengas 5 o 6 mentores porque no vas a tener tiempo de atenderlos a todos. Yo recomiendo que tengas 1, si acaso 2, y que más bien según el reto que tú quieras trabajar en ese año, que puedas invitar a una persona que te acompañe a ir revisando este tipo de situaciones, ¿no? Que te ayude revisando los números que tienes,
la data que tienes. Incluso en un principio puede ser alguien de mucha confianza, ¿no? Hay gente que invita hasta a un familiar que admira, que le tiene mucha confianza, que no pasa nada si le enseña sus números, pero que sí lo hagas muy formal desde un principio para que le des como el peso de lo que implica tener una persona que te esté acompañando en la toma de decisiones. Entonces, que sí tengas como un plan de trabajo. Normalmente se recomienda que te reúnas como una vez al mes, en espacios de 1 hora o 1 hora y media, pero que la persona que te acompaña, tu mentora, tu mentor, sepa qué quieres trabajar en esa sesión, cuáles son tus retos, cuáles cuestionamientos te estás haciendo para que puedas eficientar el tiempo. ¿Tú que tienes mentores, ya habían sido mentores o son como primerizos? O sea, es que me estoy imaginando en los pies del mentor que llegue alguien y te diga, oye, quiero que seas mi mentor, y que uno diga, ok, o sea, como que, ¿y qué vamos a hacer? No, es buen punto. Mira, hay de todo. Hay gente que está muy acostumbrada a que los inviten de mentor y mentora y te va a decir que sí o que está limitada de tiempo, etcétera. Y hay gente que no necesariamente ha sido mentor o mentora de una forma como profesional. Entonces ahí yo recomiendo que tú marques la pauta, ¿no? Si vas a lanzarte por alguien que seguramente mentorea a muchísimas personas, que sepas que te va a poder dedicar 1 hora al mes, 1 hora cada 2 meses, ¿no? Y también le puedes invitar a alguien que no ha sido mentor o mentora a alguien, entonces que tú puedas ir marcando esta pauta de qué necesitas, ¿no? De estos son los retos que yo veo. Te digo que normalmente te recomiendan empezar por 10, 12 sesiones, ¿no? Entonces decir, a ver, te quiero invitar el año que entra y quiero que sean 10 sesiones y los retos que tengo son estos 3 para que el mentor y mentora se pueda preparar también y decir, ok, estos son los retos que tiene, esta es la industria en la que está, entonces que también pueda ir viendo cómo te puede ayudar. Y en mi experiencia, a la gente que invitas, de verdad lo recibe como con mucho gusto. Se vuelve también un tema como de honor para ellos, ¿no? Decir, oye, gracias que pensaste en mí para acompañarte en tu negocio. Es como cuando te dicen, ¿quieres ser mi padrino de primera comunión? Ándale, algo así. Sí creo, o sea, es un tema de, ¿Sí? O sea, tú te veo tantas cualidades en ti que me gustaría que fueras el segundo papá de mis hijos. Ajá. Buenísimo. Yo quisiera hacer una pregunta en el tema de gobierno corporativo, porque siento que es un tema que suena así como igual así muy uyuyuy, de que como data, ¿no? De que cómo que voy a generar data. En el gobierno corporativo, ¿nos lo pudieras describir un poquito qué es, cómo funciona y los grandes beneficios que conlleva? Incluso, o sea, es que ahorita estoy con lo del restaurante, pero una empresita, o sea, que no tiene que ser una empresa para tener un gobierno corporativo. Claro, hay como un reloj de arena más bien, que usan mucho como para mostrar cómo interactúa el gobierno corporativo con la empresa, y usan como 2 triángulos invertidos que convergen como en la punta de ambos. Supongamos que ponemos un triángulo y ponemos arriba otro como de cabeza, ¿no? Entonces, pues se van a unir los 2 triángulos en este punto más fino, ¿no? Digamos que ese punto fino de unión es la dirección general de la empresa, ¿no? Entonces, hacia abajo viene toda la estructura organizacional de la empresa, ¿no? Quiere decir tu dirección, tus gerencias, supervisores, personal. Incluso si eres un emprendedor y estás tú solo haciendo todo, bueno, pues toda la pirámide de abajo eres tú, ¿no? No importa si eres una persona o son 1000 personas, ¿no? Tú eres tu abogado, tú eres tu contador, tú eres todo el triángulo. Pero no importa si eres tú todo el triángulo o si son 1000 personas el triángulo, al final esa parte de abajo es como la estructura organizacional de la empresa. Hacia arriba, o el triángulo que vemos invertido, es toda la parte que le llamamos gobierno corporativo. Entonces, hacia arriba están estos órganos que nos ayudan a tomar decisiones a una dirección general, ¿no? Entonces, arriba, lo primero que no es regla para todas las empresas, pero podríamos encontrar el consejo consultivo, después el consejo administrativo, y después que a veces podemos tener también un consejo familiar. Cuando es empresa familiar, aquí podemos tener empresas que tienen un consejo consultivo, un consejo familiar, un consejo administrativo y el consejo de accionistas, ¿no? Los accionistas es como la última instancia, por así decirlo, ¿no? Y el consejo consultivo se recomienda mucho, que incluso yo tengo amigas que sus negocios ya no son emprendimientos, pero están en una como segunda etapa muy temprana,
y empiezan a tener estos espacios de consejo consultivo como una buena práctica de toma de decisiones. Entonces, más que tener solamente una mentora o un mentor, invitas a 3 personas a que sean tu consejo durante ese año o 2 años, ¿no? Y este consejo consultivo te ayuda a empezar a generar las prácticas de generar espacios de toma de decisiones, pero no hay una responsabilidad legal de los consejeros que forman parte de un consejo consultivo en los resultados de la empresa. Porque cuando ya pasas a un consejo administrativo, ahí sí cambia y el consejo administrativo sí tiene una responsabilidad legal sobre los resultados de la empresa. Entonces, ya en el consejo administrativo, pues ya te encuentras a consejeros que sí son de paga, que sí tienen que firmar legalmente como corresponsables de los resultados de la empresa, y este consejo administrativo de lo que se encarga es de salvaguardar la propiedad de los accionistas sobre la empresa. Entonces, ayudan a definir la estrategia, son los que evalúan al director general. O sea, el consejo administrativo puede destituir a una dirección general. La evalúa, la acompaña, genera la estrategia, va revisando todos los estados financieros de la empresa. Y les digo que si eres empresa familiar, puedes tener aparte un consejo familiar donde solamente forman parte la familia. Y en los accionistas, pues a veces tenemos miembros de la familia, pero también tenemos socios, a veces solo la familia, a veces solamente socios, dependiendo de la empresa. Pero este tema de consejo consultivo, yo lo recomiendo mucho como una primera instancia, y igual, a veces eres tú solo y ya puedes tener una especie de consejo consultivo que te vaya ayudando a ir analizando tu modelo de negocio, las oportunidades que se están detectando en los mercados, que no seas solo tú tomando las decisiones y que tengas personas expertas que te ayudan a confrontar tus ideas, a confrontar tus supuestos y a pensar cosas que tal vez tú solo no pensarías, ¿no? Entonces, esa sería como la estructura de gobierno corporativo, pero a veces yo coincido contigo, Luis, que la gente lo ve como muy lejano, ¿no? Como de, ¿cómo yo voy a tener algo así? Y a veces incluso piensen ustedes, o sea, si ahorita a muchas de nosotros, si nos dicen, piensen 3 personas, amigos, amigas que admires, en temas que te pueden ayudar en temas de empresa, puede ser relativamente fácil pensar en 2, 3 personas que dices, oye, si esta amiga y este amigo se sentara una vez cada 2 meses conmigo y le platicara mis retos de la empresa y me diera ideas, me ayudaría muchísimo. Entonces, a veces así puede empezar un consejo consultivo, ¿no? Con decir, oye, tengo esta amiga que es financiera y tengo esta amiga que es ingeniera y tengo este amigo que se encarga de temas de marketing y branding. Si los juntara los 3 y me ayudaran una vez cada 2 meses a revisar el modelo de negocio, a ver cómo vamos, me ayudaría muchísimo. Entonces, estas son prácticas que nos pueden empezar a ayudar como a seguir estas buenas prácticas de un gobierno corporativo sin tener que hacerlo súper formal, sin tener que contratar a nadie, sin tener que firmar legalmente ningún documento, ¿no? Sino que te pueden ir ayudando a ir dándole esta formalidad a la empresa e ir profesionalizando poco a poco. Sí, y yo creo que, o sea, como que cada vez la tendencia de emprender ha tenido muchísimo más valor, o al menos ha sido más tendencioso, o la gente está aspirando más a ser emprendedor, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces ya, hasta si eres godín, socialmente como que hay un prejuzgamiento hacia ciertas personas, ¿no? Yo así lo veo socialmente, ¿no? Como que hay mucho punch de ser emprendedor y que emprendedor es lo mejor, y yo creo que cada quien puede encontrar su espacio en distintos lugares, pero sí creo que más bien se han generado muchos grupos. De hecho, hay uno que a veces nos han invitado, que es que se juntan en las mañanas como de 7 a 9, y es un grupo de networking donde vas platicando qué haces, y también pues puedes estar consolidando tu negocio alrededor de esto, ¿no? Pero sí creo que es una tendencia súper importante también el gobierno corporativo, que ahora ya lo escuchamos mucho hasta en las acciones o en los bonos. Oye, existe una calificación que se llama ESG, que el ESG es qué tan buen impacto tienes socialmente, con tu medio ambiente y también en tu gobierno corporativo. Entonces creo que es una tendencia que vino para quedarse y que finalmente está generando mejores prácticas para los negocios y para los empresarios. Y a mí me gusta mucho que
justo, ¿no? O sea, como que ya no sea, a mí ya me pasa que estás en una etapa en la que pues estás muy ocupado todo el día pensando en la chamba y así, que sí, justo estaba pensando en este ejemplo que dices, a ver, piensa en varias amigas que te puedas juntar y en vez de echarte un cafecito para chismear de tus amigas de la prepa, pues ya estás construyendo o mejorando tu negocio, generando ideas, y creo que es una oportunidad que tenemos muy en nuestro alcance y que prácticamente, o sea, yo ahorita empecé a pensar a qué tío le podía decir, y me gusta que ya exista este impulso de poder con tu misma red que tienes cercana generar más valor en tu empresa. Y aquí quiero recalcar algo, porque estas son buenas prácticas que no son nada más para emprendedoras y emprendedores, ¿eh? Yo no... o sea, claro que promueve el emprendimiento y todo, pero no todas las personas nacimos para emprender y no pasa nada si no emprendes. Totalmente. Incluso a mí a veces me cuesta trabajo este tema social que dices, ¿no? Que se promueve tanto el emprendimiento, que digo, sí, pero es también súper valioso, indispensable, y igual tiene el mismo mérito también hacer carrera dentro de una empresa o ser parte de una empresa que solamente emprender. Ahorita me acordé incluso de José Medina Mora. Él es el director y, bueno, ahorita ya no es director, pero fundador, ahorita es presidente del Consejo de Compusoluciones, y él hablaba mucho de este tema y decía, a ver, un emprendedor no es solo la persona que emprende un nuevo negocio, tú puedes ser un emprendedor dentro de la empresa. Emprender es crear algo nuevo, emprender es connecting the dots para crear algo que genera un mayor beneficio, ¿no? Entonces, como que decía también que había que desmitificar esto, que los emprendedores solo es, estoy creando una empresa de nuevo, ¿no? Una empresa nueva. Sino si al final tú puedes ser un emprendedor o un emprendedor dentro de una empresa, dentro de una asociación, dentro de un colectivo, dentro de una agrupación política. Entonces, se me hacía bien interesante cómo lo planteaba él, porque era darle como valor a todas estas formas que existen de emprender, ¿no? Yo, para cerrar, me gustaría a ver si nos puedes dar así el mayor consejo que le puedes dar a alguien que está por emprender. Sí, digo, Qué fácil. Supongo hay un mar, pero así el más importante, o sea, si uno que digas, esto no se puede pasar por alto, ¿cuál sería? ¿Solo uno? O dos, o tres, los que quieras. Pero... Ay, no sé, qué buena pregunta. Yo creo que lo que yo diría, porque es lo que a mí me ha servido, es no estás sola, no estás solo. Aprovecha todas las alianzas que hay alrededor. Entonces, ese sería mi consejo, ¿no? Atrévete a preguntar, atrévete a pedir ayuda, levanta la mano. Hay muchísimas personas que están dispuestas a apoyar, a acompañar. Entonces, lo que yo te recomendaría, porque es lo que a mí más me ha ayudado, ¿no? O sea, como atreverte a decir, oye, esta persona sabe más que yo, o esta persona le puedo aprender muchísimo, entonces levantar la mano, pedir ayuda, preguntarle cómo le haría. Creo que es algo de lo que yo recomendaría. Y no tenerle miedo al fracaso. No pasa nada. De hecho, en Silicon Valley, si no has fracasado y no has quebrado una empresa, no te contratan. No te... O no te fondean. No te fondean. Ah, ¿en serio? En Silicon Valley, o sea, si tú quieres bajar fondos, lo primero que te preguntan es ¿cuántos negocios has quebrado? Entonces, es bien importante. Y sí, y de verdad, habla muchísimo de un emprendedor o emprendedora que ha fracasado su negocio o que ha quebrado y que ha salido adelante. Incluso mismo José Medina Mora narran la historia de Compusoluciones lo quebraron en algún momento. Entonces, crean Compusoluciones, lo quiebran y después ya pueden seguir adelante, pero es parte importante de la historia también, ¿no? Entonces, como rodearte de gente, creo que en este tema de rodearte de gente, también lo que yo recomendaría es rodéate de gente que verdaderamente te puede retar. No te rodees de gente nada más que te va a aplaudir y que te va a decir que a todos sí, ¿no? Hay una frase muy chida que me gusta que dice que si eres la persona más inteligente del cuarto, estás en el cuarto equivocado, ¿no? Entonces, muévete de cuarto, porque hay otros en los que no vas a ser la más inteligente, el más inteligente. Entonces, ¿cómo rodearnos de gente que nos ayuda a retarnos, a crecer, a pensar de formas distintas y a aprender a pedir ayuda, a rebotar ideas, a contrastar? Creo que es lo que a mí más me ha ayudado. Chidísimo. Wow. Yo nomás quería preguntarte, Ale, por último, creo que eres una impulsora de las mujeres
¿Y cuáles han sido, digo, los retos o la parte padre de ser mujer dentro de un ambiente empresarial tapatío? Cerrando círculos. Ese último... Ese es otro tema, ese podría ser otro capítulo. Sí, las agendas que más me mueven y promuevo es la de género y la desigualdad social. Es de las que más me interesan. Y en tema de género, sí es todo un tema, es muy interesante. A mí me ha gustado mucho, ha sido muy retador y creo que lo que me ha gustado es impulsar liderazgos verdaderamente femeninos y no que buscan nada más replicar las prácticas de los varones. Entonces, ese es un gran reto porque muchas veces las mujeres que empiezan o empezamos a tener espacios de toma de decisiones, lo que hacemos es replicar las prácticas de los varones en estos espacios. Entonces, es bien importante buscar cómo tomar estos espacios, pero sin replicar estas prácticas y realmente posicionando los liderazgos de las mujeres en estos espacios, ¿no? Entonces, que el tema muchas veces de la sensibilidad, de la empatía, de la vulnerabilidad que podemos tener las mujeres son habilidades súper valiosas en estos espacios, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido uno de los retos más importantes. Me he rodeado de muchísimas personas a lo largo de mi vida que siempre les he preguntado, ¿no? Cómo hacer lo que decir, qué no decir, etcétera. Porque hoy existen pocos liderazgos así, tomando decisiones en la política, en la academia, en la iniciativa privada. Entonces creo que eso ha sido como de lo más bonito, de ir descubriendo muchas cosas que yo no sabía, irme acompañando de mujeres y hombres que me han ayudado a ir definiendo, ¿no? Qué significa ser una mujer en espacios de toma de decisiones. Creo que han sido los retos más importantes, pero ha sido como de lo más chido y de poder también acompañar a más mujeres que les interesa, porque también siempre he dicho, no todas las mujeres tenemos que estar en el espacio de decisiones, es súper válido el espacio desde el que quieras incidir, pero a las que sí, poder acompañarlas, poder acompañarnos y verdaderamente pues generar los espacios de diálogo, de discrepancia que se necesitan en todos los ámbitos de la sociedad civil. Claro. Ay, pues muchísimas gracias, Ale. Gracias por cuestionar nuestra comunidad desde los distintos aspectos, desde el tema de desigualdad, desde el tema de emprendimiento, y muchísimas gracias por este espacio. Yo me quedo con muchas tareas en lo personal para hacer, para mejorar y para crear finalmente un mejor impacto en todos los ámbitos, ¿no? Porque hoy el día me toca estar probablemente tomando decisiones para algunos negocios, pero también si estás, como dices, en tu casa, en alguna asociación, alguna fundación que es de lucro, no es de lucro, pues siempre tratar de generar estos espacios. Yo creo que es lo más importante y lo que siempre, pendiente tras pendiente, asunto, fiesta, lo que salga en tu agenda, siempre eso es lo que nos falta, ¿no? Y también la parte emocional, detenernos, masticar nuestros problemas, masticar nuestros retos y generar este espacio, y siempre, si puedes estar acompañado, pues qué mejor. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Ale, por venir y echar aquí tu conocimiento. Te agradezco mucho. No, muchísimas gracias a ustedes.